Biobío Televisión presenta El Tablón. ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Bienvenidas, bienvenidos a El Tablón, un nuevo capítulo a través de Canal 9, Biobío Televisión, debate político, pauta libre con interesantes invitados. De inmediato saludamos a Álvaro Ortiz, alcalde de Concepción. ¿Cómo está, alcalde? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos una nueva invitada que a mí me encanta traer mujeres porque ustedes saben que me interesa también que sea más o menos paritario este panel. Bueno, son de tres, está difícil que sea paritario. Pero estamos con Camila Arriagada, quien es consejera regional de Igualdad. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña un amigo de la casa, Roberto Arroyo, quien es diputado del Partido Social Cristiano. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, Priscila, y a todos que nos están viendo hoy día. Bueno, y vamos a abrir de inmediato el panel para pronto dar curso al debate porque, bueno, sin lugar a dudas, el caso Poliese se ha tomado la agenda a nivel nacional. Sabemos que han habido una serie de antecedentes relacionados últimamente con incluso denuncias que ella estampó por sicariato, por amenazas en su contra, y todo estaría, ¿cierto?, vinculado también al ex seremi de gobierno, Eduardo Vivanco. Se han filtrado audios, se han conocido antecedentes relacionados también sobre cómo ella logró, ¿cierto?, arrendar esta fundación en ti a este señor, y lo cierto es que tenemos una persona que, si bien no está implicada, todo ocurrió en su comuna. Así que estamos muy agradecidos, alcalde, que esté con nosotros para aclarar hartas cosas, porque usted de hecho señaló que el gobierno regional no tenía facultad para entregar estos recursos para reparar bancas porque era algo exclusivo de las municipalidades este tipo de obras. Abrimos el debate con usted. Muchas gracias. No lo digo yo, lo dice la ley, ¿verdad? Y este tipo de acciones son privativas de las municipalidades acá en nuestro país. Ahora, si uno solicita a través de un proyecto, a través de alguna iniciativa, que por ejemplo nos ayude una instancia como el gobierno regional, bueno, ahí es distinto. Pero acá esta es una función privativa de los municipios, lo que es reparación de áreas verdes, lo que es reparación de bancas de asientos, rejillas de evacuación de agua lluvia, etcétera. Así que por lo menos desde el municipio nunca salió esta petición ni al gobierno regional ni a la fundación. Así que vuelvo a reiterar, más que decirlo yo, lo hice la ley. Ahora, respecto a este caso, nosotros el día que se estaba generando el lanzamiento de este proyecto en el sector de la Teniente Merino 1, de la población Teniente Merino 1 en Barrio Norte, en Concepción, vecinos nos dicen: alcalde, ¿sabe que están colocando una carpa súper grande acá en la multicancha? Y no nos ha dicho nada, pues. No nos han invitado a nosotros, usted no nos ha invitado, como que los que estábamos organizando éramos nosotros. Por lo tanto, lo que nosotros hicimos ahí fue solicitar al delegado municipal en Barrio Norte. La municipalidad, en el único sector que tiene una delegación, es en Barrio Norte. Estamos a puertas de abrir otra más en otro lugar de Concepción, pero hasta el momento tenemos ahí en Barrio Norte. Por lo tanto, le pido a José Luis Guardera, que es el delegado, que vaya, que se apersone y pregunte de qué se trata. Después me devuelve el llamado y me dice: alcalde, estoy acá. Me dicen que es el lanzamiento de un proyecto, y esto se le informa a Juan Eduardo Quilodrán, que estaba en representación del gobernador regional, de una fundación, de la Fundación En Ti, que va a abordar reparaciones, por ejemplo, en una multicancha, y quiere hacer diferentes cosas acá en el sector de Barrio Norte. Le digo: mire, nosotros no hemos sido informados, sería bueno que pidieras la palabra, primero conversar quién está a cargo de esto, y ahí aparece el responsable de este proyecto, de esta iniciativa. Un señor, José Luis no habla con Camila Poliese, habla con, parece que era pareja, Polanco, puede ser, sí, efectivamente, y le explica de qué se trata, y José Luis pide hacer uso de la palabra, donde la mitad de la intervención es dejar claramente establecido la falta de respeto hacia el municipio de no haber sido considerado desde un comienzo en este proyecto, en esta iniciativa. Así que esa es la participación que tenemos. Después, el 4 de julio, llega esta carta, ¿verdad? Un minutito. Firmada por don Gerardo Silva Salinas, ¿verdad?, de la Fundación En Ti, donde solicita, el señor Gerardo Silva, solicita a la Municipalidad de Concepción el permiso para realizar mantención y reparación de la multicancha ubicada en el Parque Lo Custodio, lo que consiste en reemplazar las rejas perimetrales dañadas, limpiar y remarcar la delimitación de la cancha, pintar y restaurar tableros de básquetbol y colocar mallas a los arcos de fútbol. Eso es lo que se nos solicita. Ese mismo 4 de julio responde don José Luis Guardera
¿verdad? Agradecemos el interés en apoyar la recuperación de equipamiento municipal señalado en su presentación, con la motivación social, comillas, de mejorar y promover espacios para la actividad física y el deporte, apoyando de esta manera la vida sana en los barrios de la región del Biobío, cierro comillas, porque esa fue la fundamentación de la Fundación para poder pedir los recursos, ante lo cual obviamente nosotros no nos vamos a oponer a una fundación o lo que sea, digamos, que quiere ayudar, y en virtud que están los recursos que ya habían sido aprobados, que ya se había generado el lanzamiento. Así que eso es lo que hay respecto a este famoso proyecto en el sector de Barrio Norte, específicamente en el territorio, ahí en la población de Teniente Merino 1. Eso es lo que finalmente se nos informa a nosotros, vuelvo a reiterar, después que ya habían sido aprobados los recursos, se había generado el lanzamiento del proyecto de manera oficial. Eso respecto a esta situación. El resto de la información, bueno, ustedes se han dado cuenta, todos los días ha ocupado horas y horas en los diversos matinales, canales de televisión, redes sociales y diferentes medios de comunicación respecto a este proyecto en la comuna de Concepción, que era lo que me preguntaba Priscila en lo específico al momento de hacer la introducción al programa. Eso es. Sí, continúo. Ya, claro, este caso que ha tenido en la mira la región del Biobío, lamentablemente por eventual corrupción o eventual mal uso de los fondos públicos, se ha cuestionado mucho esta fundación en ti. Tuvimos en el Consejo Regional una sesión en terreno, una comisión en terreno, para poder fiscalizar. Nos presentan a Camila Polisi como la encargada de este proyecto, y la primera pregunta que planteamos fue: ¿dónde está el representante legal de la Fundación en ti? No estuvo presente. Don Gerardo, nos enteramos de esta persona una vez que ya empezaron a salir muchos antecedentes a la luz pública, en los medios, pero no sabíamos de su existencia y preguntamos inmediatamente si esto era una suerte de arrendar una fundación. Ya habíamos escuchado ya también varios como rumores o estaban saliendo algunas cosas, algunos cuestionamientos en la prensa, y ella lo desconoce. Ella dice: no, la figura de arrendar una fundación no existe, no es legal, era una suerte de acuerdo. Ella dijo: yo presenté un proyecto a esta fundación en ti y lo compraron como un producto. Habló mucho de eso. Y ella fue la encargada del proyecto con Sebastián Polanco, que era el que llevaba también todo el tema de las finanzas. Por eso también está en este momento en el Ministerio Público siendo investigado su responsabilidad en el caso de estas boletas que presentan un mal uso, un uso indebido de estos fondos. Este es un proyecto que se postuló al gobierno regional bajo un mecanismo de asignación directa, en donde los proyectos bajo las 7.000 UTM, eso es aproximadamente 400 millones de pesos, los aprueba directamente el gobernador Rodrigo Díaz con su equipo ejecutivo a cargo del jefe de División de Desarrollo Social, Simón Acuña, y el Consejo Regional no se entera de en lo que consiste el proyecto, menos las rendiciones, menos en lo que se va a gastar. Entonces nos preguntan muchísimo: pero ustedes como consejero y como consejera, ¿no sabían de esta fundación en ti? ¿No conocían a Camila Polisi? ¿No conocían lo que se iba a hacer en Barrio Norte? Bueno, lamentablemente no, porque no es solamente este proyecto, son muchos otros que están bajo este mismo mecanismo de asignación directa. También otro de los casos que se dieron a conocer, que podremos después profundizar en ellos, pero está la ONG Red Cultivarte de Coronel, que también tenía vínculos políticos con el alcalde de Coronel y su cuñada. Entonces empiezan a destaparse muchas cosas que decimos: bueno, ¿de dónde vienen esta facilidad para llegar al gobierno regional y solicitar estos montos tan cuantiosos sin pasar por un ojo fiscalizador, que en este caso es nuestro rol? Y tampoco saber en detalle en qué van a consistir estos proyectos y cuál va a ser el beneficio real a las comunidades, porque eso es una de las cosas que hemos estado mucho cuestionando. Barrio Norte es un sector vulnerable, es un sector que, como planteaba el alcalde acá, requiere de muchos servicios, de mucho apoyo de las diferentes figuras del Estado. En este caso, la mantención de los espacios públicos le corresponde al municipio por ley, pero aquí en el gobierno regional, al parecer,
cuando se van a pedir estos certificados de priorización y pertinencia, es donde rápidamente corren los fondos y para otras necesidades mucho más urgentes, en muchos más ámbitos, van quedando lamentablemente fuera de este foco de priorización para destinar fondos públicos para cualquier bien y servicio comunitario. En cuanto al caso Police, igual tenemos otros antecedentes, pero podemos ir conversando. Bueno, como hemos estado conversando, Álvaro tiene toda la razón, Camila también, todos sus argumentos espectacular, y son una de las razones que quiero decir por las cuales yo entré también en el área de la política, porque hay muchas cosas que todavía falta que se puedan fiscalizar, hay muchas cosas que quedan en el aire. Y esto no es solamente acá, es un tema que de manera transversal en el país, el modo de operar en este tipo de fundaciones. Hay la gobernación, por ejemplo, de Arica, le entrega una ONG en La Serena para pequeños emprendedores de 1.100.000 pesos a cada uno y quedando un delta para la misma fundación o ONG que está. Y eso son actividades que le corresponden a Cercotec, que son los entes técnicos para ese tipo de cosas. Y acá se vulneró, como dice usted, la ley respecto de cuál es lo que le atinge a las municipalidades respecto de las mantenciones de áreas verdes. Y esto hay que ver de dónde nace, porque aquí si se abrió una ventana de corrupción hay que buscarla dónde para poder taparla. Y eso es lo que nos interesa a nosotros. Y esto nace en el momento en que se genera la ley de autonomía de los gobiernos regionales y la ley del presupuesto que nos correspondió a nosotros, como a las 5 de la mañana, hablando discutiendo la ley del presupuesto nacional y respecto de los gobiernos regionales, se cambió algo en la ley que permitió, de alguna manera, de que estos fondos y esta discrecionalidad se pudiera de alguna manera transformar, hacer un cambio. Anteriormente, todos los gobiernos regionales, en octubre, por ahí, septiembre, octubre, llevaban un 30% de ejecución presupuestaria. Eso era menos lo normal y después terminaban los proyectos para poder presentar las ejecuciones. Bueno, esta ley presupuestaria permitió que al solo entrega de los dineros se consideraban como ejecutados. Por eso que nosotros teníamos varias gobernaciones a nivel del país que tenían en mayo, junio, una alta ejecución presupuestaria. ¿Y dónde cae esto? El tema es que finalmente solamente estamos actuando y pensando en la buena fe de la gente y del sistema, y ese es el problema, el sistema el que permitió todo este tipo de cosas, independientemente que hayan situaciones éticas o incluso ilegales. Por eso es que nosotros tenemos que velar por buscar de dónde nació esta situación que no se había dado antes, ¿no? en el pasado, en el año anterior, en otros, sino que en este momento fue como una explosión en donde aparecieron empresas con boleta, con factura número 1, que fueron creadas ideológicamente para, de alguna manera, defraudar o tratar de conseguir estos dineros. Pasando a llevar la ley orgánica de municipalidades y de muchos otros organismos. Y es ahí donde nosotros tenemos que ir a trabajar para tapar estas ventanas que se generan, y lo demás obviamente hay que dejar también a los órganos que corresponden, como el Ministerio Público, que haga la investigación que corresponde para que determine si hay un ilícito o cuál es la figura que existe. Lo demás lo podemos conversar, ¿no es cierto? Y espero y confío también en la presunción de inocencia, porque lamentablemente vivimos una sociedad en la cual existe solo en el papel, pero existe la presunción de culpabilidad, y aunque se pruebe lo contrario. Por lo tanto, espero que el rol que juega el Ministerio Público sea muy serio y corresponde y esté a la altura, y no hacer prejuicios antes de que se pronuncie finalmente lo que corresponde al Ministerio Público y su labor. ¿Sabes lo complicado acá? Es que la fe pública una vez más está en telejuicio. Y estamos todos con un manto de duda. Yo creo que la ciudadanía finalmente no filtra, no dice estos son buenos, estos son malos. Nos tiran a todos al mismo saco. Y dice, son todos estos políticos unos tales por cuales, todos hicieron esto, en fin.
Y yo creo que eso es complicado porque hay muchas fundaciones que sí hacen su trabajo, que sí invierten los recursos para los cuales se les entregaron esos dineros de todos los chilenos y chilenas. Fíjese que nosotros como municipalidades, para poder conseguir plata del gobierno regional, de la subdere, platas sectoriales, tenemos que pasar harto filtro, tenemos que cumplir varios requisitos y tenemos que esperar en algunos casos meses o años para que se nos entreguen dinero para poder financiar iniciativas en cada uno de nuestros territorios. O sea, nosotros tenemos que elaborar un proyecto, tenemos que terminar el proyecto, enviarlo a esa vía de financiamiento, la que sea, estar atentos a las observaciones, en caso que existan observaciones, subsanarlas. Una vez que esté ok, se va a aprobación para que finalmente puedan entregarnos esos recursos, que nos aprueben el proyecto. Una vez que nos aprueben, iniciar un proceso de licitación para la obra, adjudicación, después que se lleve a cabo el proceso de construcción de esa obra, la que sea, después un proceso de entrega de recepción municipal y después entregarlo al uso de la comunidad. Entonces ahí fácil pasa un año o más, mucho más. Entonces es complejo eso porque finalmente, y vuelvo a reiterar, acá yo creo que esto es una derrota para todas y todos quienes estamos en el mundo público, porque finalmente a todos nos van a colocar en el mismo saco. Y yo creo que además, y ahí también quiero expresar algo, el día hoy día es viernes, el miércoles, fui a conversar con el gobernador regional Rodrigo Díaz y lo hice en mi calidad de presidente de la Asociación de Municipios, en virtud que de manera autoconvocante 21 alcaldes y alcaldesas de la región le entregaron una declaración pública de apoyo, donde, muy breve para poder diferenciar porque de repente se han mezclado las cosas. Dice: los alcaldes abajo firmantes, queremos expresar en primer lugar nuestro profundo sentimiento de reconocimiento y apoyo en este momento crucial al gobernador regional de Biobío, Rodrigo Díaz, ese innegable, largo y loable trabajo que ha liderado junto a los funcionarios y funcionarias del gobierno regional, la cercanía, el sentido de urgencia, la capacidad para identificar soluciones prácticas a los problemas que aquejan a nuestra región a través de una distribución equitativa y la asignación de recursos que se ha realizado con la mayor transversalidad sin distinción política ni ideologías. Todas esas cualidades han dejado una huella imborrable a cada uno de nuestros municipios y sus habitantes, etcétera, etcétera. Son 4 puntos, ¿verdad? En otro manifiesta la plena solidaridad en relación a los recientes cuestionamientos públicos que han surgido a raíz de casos fundaciones. Reconocemos que estos ataques injustos pueden ensombrecer la impecable labor que Díaz, en colaboración con los funcionarios y funcionarias de la región del Biobío, han llevado a cabo en pro del desarrollo de nuestra región, etcétera, etcétera, etcétera. Y se refieren solo a, digamos, el caso fundaciones y que es un ataque dirigido al gobernador, etcétera. Que es muy válido que 21 alcaldes y alcaldesas la hayan firmado. Lo que nosotros le fuimos a entregar como asociación de municipios, ese día miércoles, habla de, en atención a las situaciones relacionadas con el debate de proceso y forma en que el gobierno regional han financiado una serie de iniciativas de bien público que han sido ejecutadas por entidades privadas sin fines de lucro, estimamos necesario dar a conocer a la opinión pública y a la alcaldesa y alcaldesa de la región del Biobío lo siguiente: que las entidades conocidas genéricamente como fundaciones o corporaciones son entidades que en su inmensa mayoría, lo que dije hace unos minutos atrás, cumplen una abnegada e imprescindible labor de apoyo y colaboración con la gestión pública, por lo que no podemos lograr a partir de pocos ejemplos el buen trabajo que en su mayoría hacen este tipo de instituciones. Sin embargo, y a raíz de los hechos conocidos, es evidente que la actual manera de evaluación de estas entidades han sufrido un cuestionamiento respecto a las metodologías utilizadas para la asignación de los recursos y los mecanismos de evaluación ex post, los cuales se encuentran superados por las demandas ciudadanas, lo que ha hecho a todos estos procesos vulnerables a la acción de personas inescrupulosas. Y donde nosotros también solicitamos en esta declaración de la Asociación de Municipios que compartimos la gestión de crisis liderada por el gobernador regional Rodrigo Díaz y las medidas administrativas, metodológicas, jurídicas y políticas que ha desarrollado y a las que ha convocado el gobierno regional y a la comunidad regional, no solo para enfrentar este difícil momento, sino que para dejar establecidos procedimientos. O sea, nosotros aquí como asociación, que en la otra carta no está, decimos que se investiguen los hechos y que se cambien los procesos, porque esta no es la forma adecuada de entregar los recursos. Entonces, nosotros sabemos, como también lo señalaba unos minutos atrás, que
la fe pública está en telejuicio y estamos todos en el mismo manto de duda, pero esto se tiene que investigar. Y tiene que la Fiscalía, la Contraloría, el Consejo de Defensa de Estado y todos quienes correspondan buscar las responsabilidades de quienes usaron de mala manera estas plata. Nosotros como asociación lo pedimos. Por eso quise traer las dos cartas, porque se habló como que era todo uno. Nosotros fuimos a plantear que se investigue, porque la forma en la cual se estaban entregando los recursos, por cierto, no es la más adecuada. Entonces, yo creo que acá todas y todos tenemos la oportunidad de mejorar esto. Pero es un trago amargo que estamos pasando aquí en la región, súper complejo, porque para nadie es un motivo de orgullo estar siendo noticia en todos los matinales, que ahora vamos a cumplir 20 minutos hablando de este tema aquí en este espacio, que podríamos estar hablando de un montón de otras cosas, diciéndole a la ciudadanía que lamentablemente hay personas, las menos, pero las hay, que han puesto en tela de juicio a la fe pública. Yo le agradezco, alcalde, que haya traído estos antecedentes hoy a esta mesa. Son varias de las situaciones que han ocurrido esta semana en medio de toda esta crisis de legitimidad de las instituciones públicas. La primera que usted señala, la declaración pública en apoyo al gobernador Rodrigo Díaz. De 21 alcaldes. De 21 alcaldes. 24. Encontramos a nuestro juicio que no es muy responsable, justamente por lo que señala la segunda, donde hay una investigación, está en el Ministerio Público, están los diferentes órganos de Contraloría, de Fiscalía, una serie de antecedentes, una serie de cuestionamientos que antes de emitir juicios esperábamos que antes de salir a brindar el apoyo público al gobernador, que además me llamó la atención el párrafo 2 que dice que ha tenido una impecable labor administrativa y legal. Si hubiese sido impecable, no estaría en cuestionamiento, no estaría en cuestionamiento su jefe de gabinete, que al parecer tenía antecedentes de situaciones irregulares, de eventuales, incluso delitos que se están investigando y que no lo dio a conocer. A nosotros nos cuesta creer que el gobernador no hubiese estado enterado de todo lo que estaba sucediendo, de una fecha en particular que sale de abril, donde estaba en ejecución este proyecto de la Fundación En Ti. También tiene una responsabilidad administrativa y política el administrador regional, Rodrigo Martínez, quien además amenazó con querellas a los consejeros y las consejeras que estuviéramos realizando este rol fiscalizador y que estuviéramos persiguiendo a donde eventualmente hay conflicto de intereses, que a la luz pública al parecer sí hay muchos. Y esta otra declaración de la Asociación de Municipalidades es más correcta en el sentido de que sí está reconociendo que hay una labor investigadora detrás, pero las medidas que ha adoptado el gobernador han llegado muy tarde, alcalde, han llegado muy tarde. Porque que Iván Valenzuela es el que va a dirigir ¿cuánto se llama? El sumario. La investigación sumaria. La investigación sumaria, Porque, claro, y que obviamente los méritos puede hacer que pase a sumario. Correcto. Sí, esa es otra arista a la cual el gobierno regional debería haber hecho hace mucho más tiempo. Todas estas acciones que está anunciando llegan tarde. Al Consejo de Defensa del Estado solamente 2 consejeros acudimos, que es nuestra bancada del Partido Igualdad, con Javier Sandoval. Ningún otro consejero, menos el gobierno regional, acudió a esta instancia y lo hicimos también imitando la propuesta o la acción que se hizo en el norte para detener estos fondos públicos, que no se giraran a las organizaciones que están cuestionadas en este momento, para también poder hacer eventualmente más adelante una devolución de estos dineros, porque no tenemos con certeza en qué se están gastando, si eso es lo más grave de todo. Entonces estas medidas, nosotros y nosotras estamos cuestionando en este momento 5 organizaciones, no solamente la Fundación En Ti, también está Red Cultivarte, está Fundación Bonomía y están 2 que son muy vinculadas, que es Impulsa y la Fundación de Educación Financiera, que tienen un vínculo, una relación cercana con Simón Acuña, quien le dio la priorización a estas 2 corporaciones y fundaciones para que se diera una contratación cruzada. Aquí cada una pidió 380 millones por separado, pero se contrataron dentro de los mismos directorios. Entonces, no podemos decir que aquí el gobierno regional, el gobernador, no tenía conocimiento de estas situaciones. Su jefe de división, que es quien
es elegido a confianza del gobernador. Aquí hay una administración del gobierno regional que no ha manejado con la suficiente transparencia, porque también el acceso a la información para los mismos consejeros y consejeras es súper difícil. En la plataforma digital donde podemos obtener toda esta documentación no está completa, está incompleta, y la hemos solicitado a través de muchas formas, de oficio y de otros muchos mecanismos. Podríamos tener una investigación mucho más grande, podríamos tener una base de datos pública y de acceso universal. Eso es una de las medidas que estamos solicitando para que cualquier persona pueda ir directamente a los antecedentes y pueda tomar también la iniciativa de llevar estos antecedentes al Ministerio Público o al organismo que corresponda para fiscalizar. Entonces aquí hay un montón de situaciones que esta maniobra política que ha liderado el gobernador Rodrigo Díaz ha permitido un escenario propicio para la corrupción y con muchos errores e irregularidades. Y ante eso estamos hoy día. Sí, nos vamos a ir a una pausa. Tengo la impresión que queda mucho pendiente respecto del caso convenios, así que una pausa y al regreso retomamos la conversación, ahora sí con el diputado Arroyo. En esos momentos más difíciles de nuestras vidas, el apoyo es fundamental. Funeraria Cati cuenta con un equipo humano femenino especializado en servicios funerarios que brinda una completa atención. Trámites, traslados dentro y fuera del país, cafetería, hermosos modelos de urnas y modernas carrozas. Convenios con instituciones. Funeraria Cati, Daniel Peine 942, Higueras, Talcahuano. Fono 258-6028. Funerariacati.cl. Para los amantes del cine y la cultura pop, no puedes dejar de ver la nueva temporada de Película, soundtracks, trailers, entrevistas exclusivas y mucho más en un programa de Película, solo por las pantallas de Canal 9, Bio Bio Televisión. Descubre el sabor de Pizzería Di Nanno y déjate sorprender por la verdadera receta italiana con nuestra deliciosa variedad de pizzas, nutelón, palitos de manjar y mucho más. Visítanos en Autopista Concepción Talcahuano 6891, Brisas del Sol, San Martín 654 Concepción y Avenida Pedro Aguirre Cerda 1055 en San Pedro de la Paz. Revisa nuestra carta y promociones en Instagram, @dinanocl, o pide tu despacho a domicilio a través de www.dinano.cl. Dinanno, la auténtica receta italiana. ¿Cómo les va? Buen día, gusto saludarles. 7 de la mañana con 30 minutos. Las noticias están en todos lados. Cada minuto que pasa, ocurren cosas a tu alrededor. Y nuestra misión es estar ahí, en el momento exacto en que ese hecho que ocurre se transforma en noticia. Una noticia que informa, una noticia que puede cambiar el rumbo de las cosas. Una noticia que te abre los ojos. Una noticia que te llena el corazón o te cala el alma. El pequeño Tomás estaba en una zanja en el río Raíz. Esa es nuestra misión, estar ahí y entregar noticias. Repuestos Pedreros, accesorios, repuestos Chevrolet, un mundo de soluciones para los automovilistas de la zona. Cumplimos con todas las medidas sanitarias para cuidarte a ti y tu familia. Te asesoramos entregando mejores alternativas de repuestos con 3 locales. Repuestos Pedreros, asegura una compra inteligente y adecuada para todos los bolsillos, toda forma de pago. Repuestos Pedreros, un grupo de especialistas a su disposición. Serrano 623, Concepción. Estamos de regreso en el tablón. Gracias por su sintonía. Lo prometido es deuda. Vamos a darle la palabra a Roberto Arroyo para seguir abordando lo vinculado con casos convenios, pero también abro la pauta porque sabemos que hay temas relevantes para la región del Biobío. Hace mucho rato que no hablamos, por ejemplo, de seguridad, de proyectos relevantes para la zona, porque toda la pauta la ha absorbido el caso convenios, pero dejo la pauta abierta también para que puedan plantear otros temas. Vamos con usted, diputado. Muchas gracias.
efectivamente ha ocupado la pauta porque es un tema hoy día muy importante y de alta gravedad. No se puede restar esta gravedad. Hay un sistema que se prestó para este tema de la corrupción, como dice, y la poca fiscalización que existe sobre este sistema, de la discrecionalidad que tienen los gobernadores en general, de las asignaciones directas hacia las fundaciones o a proyectos, y que incluso se generan bajo los montos, evitando el ojo fiscalizador de la Contraloría. Porque cuando son montos mayores, tiene que dar la toma de razón de Contraloría. Y eso generó toda esta situación, que esperamos obviamente que se investigue, que tengan mejor participación también los consejeros regionales, que hoy día se ven en desmedro porque ellos no tienen un presupuesto, por ejemplo, para tener asesores jurídicos, para poder investigar, no tienen acceso a este tipo de proyectos. Y eso es lo que tenemos que cerrar, lo que digo yo, esa ventana para la corrupción. Y como dice Álvaro, llevamos ya 25 minutos hablando de esto, se ha tomado la agenda, pero también me gustaría hablar de esto, pero también mezclarlo con las cosas que también necesitamos para nuestra región. O sea, hay proyectos importantes que nosotros por lo menos a nivel parlamentario estamos solicitando y peleando tanto en la Dirección de Presupuesto, ¿no es cierto?, como en el Ministerio de Hacienda. Por ejemplo, hay un proyecto que es de larga data, como el proyecto del Paso Pichachén, en el cual me he estado metiendo, en donde es muy importante porque va a generar que nuestra región sea un polo o un punto geopolítico importante a nivel mundial, donde podemos generar a través de nuestra región un paso bioceánico desde el Atlántico, pasando por Puerto San Antonio en Argentina, el Paso Pichachén y llegar a nuestros puertos para todos los productos, dominando toda la cuenca del Pacífico, llegando hasta el África, hacia el otro lado. Y son presupuestos, eso es lo que deberíamos probablemente estar conversando y tratar de decir, sí, mira, esto es lo que necesitamos para nuestra región para que ella pueda crecer. Pero sí tenemos que estar también en estos temas que son atingentes hoy día y dentro de la contingencia, producto de lo que ha estado sucediendo, porque nuevamente digo, espero que el Ministerio Público haga su trabajo como corresponde y determine las responsabilidades, que no basta con solamente devolver el dinero, es como decir, oye, yo mira, te robé el celular, pero ahora te lo devuelvo, así que no hay ningún tipo de delito. Ya la situación está, la gente ha perdido la fe, como dice, la fe pública, y cada vez más, y no enloda a todos, a quienes hemos entrado para hacer un trabajo honesto y verdaderamente por la gente y para la gente. Así es que el llamado es ahora entonces, de mi parte por lo menos, es a buscar cerrar estas ventanas que han generado la corrupción para poder avanzar en los grandes proyectos que nos interesan también como región. Pero sí, no dejar de lado que esto es un hecho grave y que debemos de solucionarlo también en conjunto, pero sin dejar esos grandes proyectos que también necesitamos para el crecimiento de nuestra región. Yo creo que lo que plantea el diputado Royo me genera un sentido enorme, porque cuando hablamos del tema de salud, del tema previsional, del tema de seguridad, entonces también hay que traer el debate, el diálogo de este pacto fiscal que estaba proponiendo el gobierno del presidente Boric, donde se pretende reunir más de 8.000 millones de dólares, ¿verdad?, con este pacto fiscal. Estamos hablando del 2,7% del PIB de nuestro país, y que por lo tanto en el ámbito de seguridad, con un perfeccionamiento, ¿verdad?, y entregar más herramientas, atribuciones, etcétera, a Carabineros, a la PDI, a nuestras policías. También en el tema de construcción de hospitales, en el ámbito de salud, poder mejorar las pensiones de los adultos mayores, son temas que igual se tienen que debatir. El tema es que muchas veces, por esta situación que hemos estado hablando en más de la mitad del programa, lamentablemente la ciudadanía no alcanza a percibir o no alcanza a formarse una opinión respecto a si es bueno o es malo y de qué forma el gobierno, nuestro Parlamento, va a ser capaz de poder plasmar el sentir de la comunidad del país respecto a este pacto fiscal. A mí me parece que los puntos que ha planteado el gobierno del presidente Boric, yo creo que ya es un avance. Ahora tienen que estar todos sentados en la mesa, sí. Por lo tanto, ahí el llamado a la UDI a que se vuelva a sentar en la mesa, que dejemos de lado las legítimas diferencias que pueden existir, porque estamos mandatados a colocar siempre sobre la mesa el bien común.
y el bien de las personas que además nos han elegido en los cargos de representación popular que tenemos. Por lo tanto, ahí si empezamos con que yo me resto y yo antes de conocer el proyecto ya estoy opinando, yo bueno, lo hice en la misma radio Bio Bio. La persona que no es informada difícilmente puede tener opinión. Entonces yo creo que están los espacios para ver cómo mejoramos avances en el ámbito de pensiones para nuestros adultos mayores, en el ámbito de salud y también, por sobre todo, en el ámbito de seguridad, que es un tema tan sensible, sobre todo por lo vivido en los últimos años. Sí, yo creo que es interesante todos estos escenarios que se están dando a nivel local, regional y nacional con respecto a los presupuestos, que es el tema que nos tiene acá convocados y que, por supuesto, tienen que ir en las reales necesidades que tienen las comunidades. Aquí se ha hablado poco de inversión en salud, de inversión en educación, en vivienda, que son problemas estructurales. Y bueno, el pacto fiscal o la descentralización o las leyes de presupuesto, sí, conversémosla, hagámosla en concreto, hagámosla tangible, pero primero tenemos que corregir las malas prácticas que han propiciado estos escenarios de corrupción. Yo creo que eso es fundamental para volver a entregar la confianza a la ciudadanía, para que en las próximas elecciones, votaciones, quienes han hecho carrera política en campañas con vínculos empresariales, con favores políticos, no le hagan más daño a la democracia, no le hagan más daño a las instituciones públicas que debieran centrar los focos de los fondos públicos en las necesidades reales de las personas, para ir corrigiendo todas estas malas prácticas, estos mecanismos que están cuestionados hoy en día, que son materia de investigación y de fiscalización. Hay que ir haciendo muchas gestiones y el aparataje administrativo del Estado es complejo. A nosotros y a nosotras nos cuesta incluso decir cuál es el rol mismo de los consejeros. Nos cuesta explicar eso. Entonces, para ir también haciendo una labor educativa dentro de los espacios que estamos representando, les queremos contar a la gente que solicitamos 5 consejeros y consejeras una sesión extraordinaria para el próximo jueves. Tienen que confirmarnos también desde el Ejecutivo, pero esa es nuestra propuesta. Lo hicimos a través de todos los canales formales, en donde queremos que el gobernador regional Rodrigo Díaz dé cuenta de todos estos convenios, programas que están cuestionados y además de toda esta cartera presupuestaria que no ha tenido muchos criterios, a nuestro juicio, para poder ser designado. También poniendo todos los antecedentes y la documentación que falta para poder realizar la fiscalización debida. Como segundo punto de esta solicitud de sesión extraordinaria, también pedimos que se nos aclare el tema que mencionaba el alcalde de la investigación sumaria. O sea, hoy día supimos extraoficialmente, porque el gobernador no se comunica con el Consejo Regional en su pleno hace ya más de 2 semanas, que el fiscal designado a la interna del gobierno regional para este caso es Iván Valenzuela. Iván Valenzuela es también jefe de división del gobierno regional, de la parte de fomento. Él fue seremi cuando Rodrigo Díaz fue intendente. Por lo tanto, aquí vemos que aquí hay un pasado político que viene arrastrando muchas formas que no han sido equitativas, que han muchas veces dejado a las comunidades sin este acceso al financiamiento, al apoyo del gobierno regional para las labores comunitarias, en lo socioambiental, en los territorios fundamentalmente. Y vemos que esa investigación sumaria debiera dar luces de quienes son responsables que se hayan propiciado estos ambientes de muchas irregularidades y que dentro de eso estarían en tela de juicio si pueden seguir cumpliendo sus funciones o no. El jefe de gabinete Rodrigo Alarcón, el administrador regional Rodrigo Martínez
el jefe de División de Desarrollo Social, Simón Acuña, entre otras personas dentro de esta plana ejecutiva del gobernador Rodrigo Díaz. Y esperamos que también nos entreguen esos antecedentes antes de esta sesión ordinaria que debiera tener lugar el próximo jueves desde las 15 horas. Y hacemos un llamado también porque esta es una instancia pública. Los medios de comunicación podrían estar presentes porque se les ha negado el acceso estos días. Históricamente esto no había pasado antes. Nos han preguntado mucho en la prensa que por qué se les está negando el acceso, qué están ocultando, por qué están actuando de esta forma. Acá hay un manto de dudas con respecto a todas estas situaciones que queremos ir despejando y también puede participar toda la comunidad, los vecinos y las vecinas del Gran Concepción y de otras comunas en esta sesión ordinaria, esta sesión extraordinaria, para ir despejando y escuchar en la boca del gobernador, quien es el jefe de este servicio, que tenga que hacer toda esta rendición de cuentas que demanda la ciudadanía. Sí, efectivamente hay que investigar, hay que seguir trabajando en eso y continuar también con los temas que nos competen, como el tema también del pacto fiscal, pero obviamente con transparencia. Porque si vamos a solicitar de alguna manera un pacto fiscal, una reforma tributaria para generar 8.000 millones de dólares, también la gente quiere saber, bueno, ¿para qué quieren gastar tanta plata y en qué la van a gastar? Si no hay transparencia. Entonces, una de las cosas importantes que tiene este pacto fiscal es que se basa en unos principios, primero un principio más moderno de la tributación en Chile, como es el principio de la transparencia, vale decir, hay un compromiso de este gobierno de querer que todos estos montos y estos 8.000 millones sean transparentes en qué se van a gastar y y eso es lo que debe existir también dentro de los gobiernos regionales. Es por eso que es importante también que la gente se informe respecto a esta nueva reforma tributaria o pacto fiscal, como lo ha llamado el ministro Marcel, porque tiene 6 líneas, pero tiene 3 aristas importantes dentro de las prioridades, ¿no es cierto? El primero es el principio, el segundo son las prioridades que tiene el gasto que va a tener esto, que es el uno para el aumento de la PGU, segundo la disminución de la lista de espera de los hospitales, que todos los quienes hemos trabajado en hospitales sabemos la cantidad de gente que está en espera y que mucha gente le llega una hora de una mamografía cuando la señora ya murió de cáncer como a los 6 meses. Entonces, son cosas que están débiles en nuestra sociedad y que deben ir mejoradas. Y para ser mejoradas, como dice, hasta la fiesta más pequeña necesita plata, se necesita dinero. Pero ¿a quiénes les vamos o se les debe de cobrar? Siempre lo dije, hay un capítulo importantísimo que en la anterior reforma que fue rechazada era de la evasión y la elusión. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una buena fiscalización sobre la evasión y la elusión de impuestos, nosotros verdaderamente recuperaríamos mucho dinero y se evitaría pérdidas y a lo mejor ni siquiera la reforma habría sido necesaria, fíjate. Pero generar esos 8.000, esa cantidad del PIB para poder solucionar estos problemas me parece bastante importante, como es también el otro eje, el de la seguridad, como aumentar el ingreso, ¿no es cierto?, para las policías y todos los entes persecutores, para que podamos tener más seguridad, porque la gente tiene una crisis hoy día también de seguridad de llegar a fin de mes, seguridad de llegar a sus casas. En Santiago la gente vive bajo un toque de queda delictual, en donde la delincuencia decía a qué hora te tienes que ir a acostar o a encerrarte en tu casa. Ya hoy día uno pasa por el centro y todos tienen rejas altas, ya parecen cárcel. Aparte de eso hay un mejoramiento también el fortalecimiento, ¿no es cierto?, del cuidado de menores, de los adultos mayores, de la salud mental, y que son situaciones importantes y que la gente la vive. Y eso es lo que importa hoy día y llamo a que la gente se informe para que vea que este pacto fiscal a lo mejor es completamente necesario, independiente de que va a aumentar impuestos, pero a quienes tienen que pagar impuestos. O sea, el que más gana también es el que más tiene que aportar, porque gana y en porcentaje va a aportar más, pero también tiene mayores ganancias. Ahora, históricamente ha ocurrido que los sectores de mayor ingreso generan también mayor elusión y evasión de impuestos y esperamos que si existe esta mejor fiscalización, entonces pueda tener también un mayor ingreso.
aumentar la inversión, como le dije yo, en el tema de seguridad, y son los ejes más importantes. Y uno de los lineamientos finales es que va a haber un seguimiento, que es lo que yo para poder ver en qué se ha gastado. Y no solamente lo van a hacer entes en Chile, sino que también entidades internacionales a las cuales van a venir, van a auditar si efectivamente este pacto fiscal cumplió los objetivos para los cuales fue planteado. Entonces, me parece que es algo más serio que lo que habíamos tenido anteriormente como reforma tributaria. Y eso es lo que nos va a hacer también ayudar y crecer como país. Y lo otro importante, que así que también está hoy día, porque faltó en la otra reforma tributaria, que es el tema de aumentar la productividad. El IMASEC ha ido disminuido, el índice que nos permite ver el crecimiento también. Entonces faltaban normas que aumentaran la productividad. Chile debe ser un país que debe propender un poco más hacia la industrialización y el aumento del valor agregado de sus materias primas. Eso yo lo he conversado con varios embajadores y están ellos dicen, tienen toda la razón. Nosotros podemos traer empresas, instalar en Chile y darle valor agregado. Lo dijo el embajador chino cuando dijo, nosotros podemos aumentar el valor agregado al litio haciendo las baterías aquí mismo en Chile. Entonces, si ellos pueden instalar estas empresas, vamos a tener mayor cantidad de trabajo en nuestras comunas. Porque en nuestras comunas muchos jóvenes se van hacia otros lados, se van los cerebros, los trabajadores? ¿Por qué se tienen que ir a trabajar al norte, a las minas, 14 días sin su familia, cuando podríamos generarlo acá mismo? Entonces, una mirada regionalista, y eso es lo que me gusta a mí. ¿Por qué no entonces conversemos, veamos la manera de poder traer esta industrialización con empresas que den trabajo, y además de eso genera tributación que va a generar riquezas para poder cumplir con estos programas sociales que van a ayudar a la gente? Sí, a ver, efectivamente estamos ante un proyecto y una iniciativa bastante ambiciosa. Me parece muy bien que la inversión, productividad, crecimiento que se va a llevar a cabo de 20 medidas de reforma del Estado que precisamente busca la transparencia, la eficiencia y la calidad de entrega en los servicios que entrega el Estado, porque aquí también la discusión va, ¿queremos fortalecer aún más al Estado? ¿Qué queremos del Estado? Entonces eso igual es importante poder conocer cuál es la posición de nuestros parlamentarios. Además de 38 medidas para la inversión, productividad y crecimiento, ojalá que también exista dentro del debate la descentralización al momento de entregar estos recursos. Porque finalmente, mire lo que estamos viendo en diferentes regiones del país. Hubiese sido mucho más directo, mucho más cercano, mucho más transparente, quizás entregar gran parte de esos recursos también a los municipios. Los municipios, si no existiera la Subdere, si no existiera los gobiernos regionales, no es la Subsecretaría de Prevención del Delito en el ámbito de seguridad, etcétera, etcétera, la verdad es que con nuestros presupuestos difícilmente podríamos abarcar cada una de las necesidades que tenemos en el territorio. Veamos dónde pagan la mayor cantidad de impuestos las grandes cadenas, las grandes empresas, que tienen sucursales muy potentes en las comunas, en las provincias y en las regiones, pero que finalmente dejan toda la plata allá en Santiago. Porque Chile demostró además que hasta para una pandemia somos un país súper centralizado. Teníamos que esperar todos los días el punto de prensa a las 11 de la mañana del ministro de Salud para saber qué iba a ocurrir con nuestras comunas en esta etapa, paso a paso, y saber si entrábamos, ¿verdad?, en un proceso de recluir a nuestros habitantes, producto de la pandemia, etcétera. Una vez escuché cuando recién llegué a la alcaldía, me dijo, mira Álvaro, en Chile Dios existe, pero atiende en Santiago. Y atiende entre 4 o 5 cuadras alrededor de La Moneda. Es súper chistoso, pero es una realidad brutal. Eso es. Entonces, los procesos de descentralización no pasan solamente para elegir a los consejeros y consejeras regionales a través del voto, a través de quienes van a liderar las gobernaciones regionales. Es también saber cuáles son las atribuciones que les estamos entregando y que constantemente estén en un proceso de evaluación. Miren lo que estamos viviendo ahora. O sea, aquí yo creo que me hace mucho sentido cuando se plantea, vamos a ir a pedir más plata para las regiones. Hablo no solo de estas, regiones, ¿verdad?, a presupuesto, y nos van a decir, oiga, pero es que efectivamente usted antes de mitad de año había ejecutado cerca del 60% de su presupuesto, pero vamos viendo en qué se invirtió. Entonces,
Es súper complicado cuando se genera ahora el debate que este proyecto, todo esto, piensa el gobierno ingresarlo entre enero y marzo del 2024 a discusión en el Congreso Nacional, porque son 3 etapas. La primera, esto de, ¿verdad?, empezar a llamar a todos los actores o actrices, ¿verdad?, de esta temática, después de empezar a trabajar y ya entre enero y marzo del otro año, el 2024, ingresar al Parlamento esto. Entonces, y en paralelo la discusión del presupuesto del país, donde todo se va a cuestionar, todo se va a ver en telejuicio. Entonces, hablar de pacto fiscal, hablar de mayor descentralización en cuanto a la entrega de recursos, hablar de descentralización en cuanto al traspaso de facultades, todo esto se va a ver entrecruzado por esta lamentable situación que está ocurriendo acá en nuestro país. Porque todos van a dudar de todos. Van a decir, ¿para qué está pidiendo más plata? ¿Para qué quiere subir impuestos? ¿Para qué quiere hacer lo otro? ¿Para qué quiere recaudar más de 8.000 millones de dólares? ¿Qué importa? Porque mucha gente dice, oye, ¿qué me importa a mí que signifique el 2,7 del PIB? Si estoy sin pega, estoy complicado, estoy endeudado. Entonces, yo creo que los tiempos que se vienen son bastante complejos. Además, con un plebiscito de salida en diciembre, para ver qué va a ocurrir con la propuesta de una nueva constitución. Entonces, quienes creían que Chile estaba fome, yo creo que ahora están pasando muchas cosas, no todas muy entretenidas, pero de las cuales vamos a tener que pronunciarnos y vamos a también que marcar posiciones. Sí, de hecho, llevamos como 1 mes y medio hablando del caso convenio. Yo lo lamento mucho porque quisiera abrir este espacio de debate también para hablar de otras cosas, pero les quiero agradecer a los panelistas por su tiempo, por la gentileza también de traernos novedades, porque uno se queda a veces también con la historia contada, ¿cierto?, en los 2 minutos que duran las notas. Así que muchas gracias a Álvaro Ortiz, alcalde de Concepción y presidente de la Asociación de Municipalidades. Gracias. También queremos agradecer a Camila Regada su primer tablón, esperamos que venga más seguido, consejera regional por el Partido de Igualdad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y con esto cierro muy breve. Con todo este último tema que estábamos hablando, reorientación de los fondos públicos. Aquí tenemos una crisis y hay que hacerse cargo. Muchas gracias. Y también le agradecemos a Roberto Arroyo, diputado del Partido Social Cristiano. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y también algo más cortito. Más allá de la descentralización, porque siempre hemos luchado por la descentralización, Álvaro. Lo más importante hoy día es la regionalización. La regionalización la vamos a lograr en la medida que internacionalicemos nuestra región. Por eso te decía, si hablamos con los empresarios para atraer inversión a nuestra región, nosotros vamos a hacer crecer y tener una región con mayor riqueza. Los 10 segundos del alcalde. Lo que yo quería plantear respecto a toda esta situación que se está viviendo de las platas, fundaciones, gobierno regional, etc. Hay un tema humano que aquí no se ha visto o no se ha querido ver. Que detrás de todas las personas que durante todos estos días se habla permanentemente de ellos y de ellas, también hay familia. Yo llevo muchos años en esto y en momentos complejos lo primero que uno quiere cuidar y separar es a lo que más quiere. En mi caso, a mi señora y a mis 3 hijos. Entonces yo también apelo al lado humano de que esto no se transforme en una verdadera carnicería en cuanto a buscar responsables que tienen que existir, por cierto, pero que no signifique esto destrozar familias y personas. Yo eso lo quiero plantear porque nadie de las personas involucradas, a las que le gritan cosas cuando sale la fiscalía, al otro que todos los días está en un matinal y están preguntando cosas, o esa persona que le van a preguntar en Barrio Norte, oiga, ¿verdad que prometió esto? Ninguna de esas personas lo está pasando bien. Entonces yo también quería plantear eso desde el lado mucho más humano. Muchísimas gracias. Y a usted, gracias por su sintonía, gracias por sus comentarios, por estar siempre muy pendiente también de las retransmisiones del tablón. Le deseamos un gran fin de semana. Hasta pronto. Canal 9 Bio Televisión presentó El Tablón.